Saludos distinguidos participantes. En el día de hoy vamos a estar viendo un tema súper interesante. Se trata lo, de la creación de registro. Y cuando hablamos de creación, no solamente de cómo insertar, sino también cómo actualizar. Vamos a hacer primero una demostración de lo que trataremos en el día de hoy para que ustedes tengan una idea. Vamos a mostrar un formulario que nos va a permitir realizar un CRUD, o sea, insertar, actualizar, leer y eliminar. Pero para que tengan una idea, aquí estamos mostrando, por ejemplo, la consulta, donde yo puedo hacer una lectura o ubicar un tipo de cliente. En este caso, si yo digo nacional o nacio, cuando yo le doy a buscar, fíjense que él me va a filtrar todos los tipos que contienen la palabra nacio. Ahora bien, si yo le doy doble clic y cambio algo aquí y vengo luego al botón guardar, pues entonces lo que debe hacer es registrarse en mi tabla esa información. Si es nueva, se inserta, y si el registro existe, pues lo que hace es que se actualiza. Entonces, si nosotros vamos a nuestra base de datos, podemos observar que tenemos aquí una tabla, una entidad llamada tipos clientes. Si yo activo o edito esa tabla, pues podemos ver los registros que ya tiene dentro de esa tabla. Entonces, ¿qué es lo que primero vamos a hacer? Bueno, el video se va a dividir en dos partes. Número uno, vamos a crear un procedimiento almacenado que permita insertar o actualizar registros desde mi base de datos, para luego, desde C# o desde el lenguaje de programación que fuere, simplemente alimentar ese parámetro, pasarle los parámetros desde el lenguaje de programación con los respectivos datos, y que ya en mi base de datos pues se registren esa información. Ventaja de hacerlo así y no directamente desde el lenguaje de programación son muchas, pero para enumerarle, por ejemplo, dos, perdón, podemos decir que si mañana yo cambio de lenguaje de programación, por ejemplo, hoy yo estoy trabajando con C# y mañana paso, por ejemplo, a Java o paso a visualbasic.net, ese procedimiento almacenado que inserta y que actualiza registro y que está en mi base de datos, yo simplemente lo voy a reutilizar con esos lenguajes de programación y no voy a tener que escribir nuevamente el código, aparte de la velocidad que me dan los procedimientos almacenados. Pues bien, si observan, yo tengo aquí la estructura. Voy a ver la estructura de mi tabla tipos clientes y la voy a dejar ahí para utilizarla ahorita como parte de la declaración de los parámetros que voy a utilizar en mi procedimiento almacenado. Entonces, para yo crear un procedimiento almacenado, vengo a la opción Programmability, me ubico en Store Procedure, presiono botón derecho y le doy un clic donde dice New Store Procedure. Me va a abrir una especie de plantilla que yo simplemente voy a cambiar el formato, o sea, voy a cambiar la estructura y le voy a especificar los parámetros, las tablas y los campos que yo deseo afectar. Entonces, aquí donde dice, por ejemplo, autor, yo voy a poner mi nombre. Esto no es obligatorio, pero sí es una buena práctica por si viene, por ejemplo, trabajo en equipo y hay unas cuantas personas que desarrollamos juntos, pues cuando él ve ese store procedure y él tiene idea de quién hizo el procedimiento almacenado, en qué fecha lo hizo y cuál es el objetivo que va escrito en la descripción. Repito, esto es opcional. Observen que está en comentario, por ende que esté o no esté, no le va a quitar ningún tipo de rendimiento a mi procedimiento almacenado. Es simplemente una buena práctica. Entonces en autor voy a poner mi nombre. Ok, y en la fecha de creación le voy a decir que eso fue creado el 13
de abril del 2020. Y el objetivo de este procedimiento almacenado será crear, o sea, insertar y actualizar registros. Entonces, aquí le voy a decir procedimiento almacenado para crear insertar y actualizar registros en la tabla tipos de cliente. Bien, entonces comenzamos ya. Recuérdense que eso era simplemente una parte informativa. Aquí vamos a comenzar y observen que él me dice create procedure. Yo aquí voy a poner el nombre de mi procedimiento almacenado. Eso se va a llamar SP de Store Procedure. Eso es opcional. Ventaja de hacerlo así, que yo a nivel de código, cuando veo SP, ya sé que el programador está haciendo referencia a un Store Procedure. Pero usted puede darle el nombre que usted considere. Entonces yo le voy a poner SP registrar tipos clientes. Ok, aquí dentro, fíjense que me dice que voy a agregar los parámetros. ¿Quiénes son los parámetros? Los que van a alimentar mi tabla en la base de datos. Entonces aquí voy a eliminar esto. Y los parámetros van a ser precisamente lo que le van a pasar los datos a estos campos que tenemos aquí en la tabla. ¿Qué yo hago como buena práctica? Utilizar exactamente esos mismos nombres, pero que separados por el arroba, ya él va a determinar cuando se trata de un campo o de un parámetro. Y recuerden que los parámetros los vamos a llenar desde C#. Entonces aquí yo voy a declarar el parámetro código tipo, y para que él sepa que es un parámetro le voy a poner el arroba. En SQL Server los parámetros se declaran con arroba. Luego voy a decirle entre corchetes el tipo de dato que es ese parámetro. Es un entero. Como hay varios parámetros, entonces los separo por coma. ¿Okay? Le pongo una coma aquí y ya puedo declarar el siguiente parámetro, que sería el nombre tip. Arroba nombre tip, y el tipo de datos de ese parámetro es un varchar de 15. Entonces digo varchar, que es el tipo de dato, y la longitud la pongo entre paréntesis 15, coma porque me queda otro parámetro por pasar, que sería el estatus del tipo. Aquí entonces arroba y el estatus del tipo también es un varchar, pero en este caso de 1, y ya puedo hacer una copia de esto y ya he declarado los parámetros que necesito para ese procedimiento almacenado. Luego aquí debajo entonces voy a especificar mi código, el que se va a encargar de yo actualizar, pero en este caso este procedimiento almacenado va a ser mucho más completo. Miren qué ocurre. Hay programadores que hacen un procedimiento almacenado para insertar registro y otro procedimiento almacenado para actualizar registro. Me explico. Si es nuevo, llaman el procedimiento almacenado para insertar uno nuevo. Si el registro existía, entonces llaman el procedimiento almacenado que actualiza un registro. En mi caso, yo con un solo procedimiento almacenado voy a hacer las dos funciones, es decir, que inserte y que actualice. Pero para ello, yo debo determinar si el dato que le estoy pasando desde el lenguaje de programación, entiéndase desde C#,
existe en mi tabla. Si existe, voy a llamar la sentencia update. En caso contrario, voy a llamar la sentencia insert. Ahora bien, ¿cómo yo determino eso? Bueno, con la sentencia if combinada con la sentencia exists. Me imagino que ya algunos de ustedes conocen esta sentencia exists. Aquí le falta una S. Así sí. Entonces, abro paréntesis, le digo que me seleccione, seleccioname todos los campos de la tabla tipo clientes. Aquí faltó el from, tipos clientes. Ok, where el código tip sea igual a lo que tenga el parámetro código tip. Recuérdense que ese parámetro se va a alimentar en C# o en el lenguaje de programación que usted esté utilizando. Entonces, si eso es verdad, si esa condición es verdad, aquí yo voy a tener un begin y un end. Toda la parte verdadera de esa pregunta se va a ejecutar entre ese begin y ese end. En caso contrario, else, yo voy a tener otro begin y otro end, donde aquí entonces se va a ejecutar toda la parte falsa. Si lo que yo puse aquí es verdad, entonces significa que ese parámetro existía o que ese valor existía en mi tabla, por ende lo que yo necesito es un update. Ahora bien, si el campo que le estoy pasando es nuevo, entonces se va a ejecutar aquí en esta parte que sería la parte falsa, un update. En español le voy a poner comentarizado para la persona que no tiene mucha experiencia con esto. Esta sería la parte verdadera porque existe, y esta sería la parte falsa. ¿Ok? Entonces, en la parte verdadera, si ese parámetro que yo le pasé existe en mi tabla, yo simplemente le voy a decir que quiero un update de la tabla tipos cliente, y le voy a decir entonces que yo quiero que me sete, que me actualice el campo, este campo que está aquí, que va a ser igual a mi campo original de la tabla. Pero, ¿cómo él sabe cuál es el campo original de la tabla? Porque aquí llevo el arroba, que es el parámetro, y este es el campo. Miren la ventaja de yo hacerlo con los mismos nombres de la tabla, porque a final de cuentas voy a ahorrar espacio con esto. Entonces, lo mismo voy a hacer con el status, coma, ese parámetro va a alimentar a mi campo status de mi base de datos. Hasta ahí todo bien. Pero si lo dejo así, ¿qué va a significar esto? Que me va a actualizar todos los campos de esa tabla. ¿Por qué? Porque no lo estoy condicionando. Entonces aquí le voy a poner where cuando el código tip sea igual a mi parámetro código tip. Y ahí solamente me va a afectar entonces el registro que coincida con el parámetro que yo le esté pasando desde mi lenguaje de programación. En caso contrario, vengo aquí a la parte falsa. Esto es simplemente para que ustedes sepan que esta sería la parte verdadera, la parte falsa, pero no tengo que ponerla como comentario, simplemente para hacer esto un poquito más didáctico y ustedes entiendan. Si es falso, ¿qué significa? Que el valor que yo le estoy pasando es nuevo. Entonces, yo necesito insertar un registro porque es nuevo. Entonces le voy a decir insert
into, ¿verdad?, el nombre de la tabla, que sería tipos clientes, abro paréntesis y le digo que voy a alimentar ahí. Todo va a depender cómo usted haya creado esa tabla. Si usted especificó, por ejemplo, que el campo código es un identity que es autoincrementable, no tengo que especificar el campo. Ahora, si usted no especificó eso, entonces tengo que poner el campo. Tengo que decir uno por uno todos los campos. Entonces, en mi caso, no especifiqué que era un autoincrementable. Yo le voy a decir que los campos son código, tip, nombre, tip y status tip, y que los valores que van a alimentar a ese insert estarían almacenados en los parámetros código tip arroba nombre tip y arroba status tip. Ok, hasta aquí todo bien. Vamos a repasar lo que hemos hecho. Hemos creado un procedimiento almacenado que le hemos asignado el nombre de SP registrar tipos clientes. Aquí hemos declarado los parámetros que van a alimentar a ese procedimiento almacenado. Y aquí debajo hemos declarado una sentencia si existe, para determinar que el parámetro que se le vaya a pasar desde el lenguaje de programación, si existe, ¿qué va a hacer? Es porque ya está imitable, entonces va a crear un update. En caso contrario, va a insertar porque es nuevo. Fíjense que en SQL Server se utiliza begin y end. Esto va a representar lo que es la llave en un lenguaje de programación como C#, como Java. O sea, una llave que abre y una llave que cierra, todo lo que esté entre esa llave y entre la llave que abre y la llave que cierra, pertenece a un conjunto de código. Ok, entonces todo lo que esté entre ese begin y ese end pertenece a la parte verdadera. En caso contrario, esto aquí lo escribí encima. En caso contrario, fíjense que me estaba marcando incluso un error. En caso contrario, aquí iría la parte falsa. Ahora sí. Ok. Si existe, comienza aquí, finaliza aquí. En caso contrario, si no existe, comienza ahí y termina aquí. Todo lo que yo escriba entre ese begin y ese end pertenece a la parte falsa, o sea, cuando es nuevo. Todo lo que yo escriba entre ese begin y ese end pertenece a la parte verdadera. O sea, si yo estoy, por ejemplo, editando un registro, lo que él va a hacer es actualizarme ese registro. Entonces, para yo verificar que ya mi procedimiento está creado, pues lo puedo hacer de varias formas. La más simple, botón derecho del mouse y decirle execute. Cuando yo le doy execute, fíjense que aquí me da el mensaje diciéndome que se completó de manera satisfactoria la operación. En la segunda entrega de esta serie de videos, vamos a estar viendo entonces cómo alimentamos a ese procedimiento almacenado desde el lenguaje de programación. Estuvo con ustedes Diógenes Amauris Martínez.